Buenas noches, estimada presidenta. Es todo un honor y un placer compartir con usted, estimada teleaudiencia. Hoy contamos con la presencia de la jueza Nancy Hernández López, presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que nos está visitando en nuestro país y aprovechamos su presencia en el país para realizar una entrevista con ella. Buenas noches, estimada presidenta. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Encantada de estar acá en Paraguay para este periodo de sesiones. ¿Cómo va sintiendo Paraguay, presidenta? ¿Cómo fue tu bienvenida? ¿Cómo va surgiendo todo en nuestro país? Yo me voy enamorando de Paraguay cada día más. Es mi segunda visita. Siento que es un pueblo muy cálido, muy acogedor. Además tienen una gastronomía excelente y entonces nos sentimos muy bien acogidos acá en Paraguay. Qué gusto, me alegro, presidenta, que se sienta a gusto en nuestro país. Estimada presidenta, antes de pasar a la entrevista, en una parte formal, jurídica, quisiera preguntarle a usted cómo usted llega al cargo de presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cuáles fueron sus inicios en el mundo del derecho desde joven, por así decirlo? ¿Cómo dijo, bueno, yo quiero ser abogada? Si nos cuenta su historia, por favor. Mire, es lo más accidental que usted se pueda imaginar. ¿En serio? Sí, yo nunca me propuse ni ser abogada, ni ser una abogada de derechos humanos. Yo quería estudiar biología marina o veterinaria y en aquella época en mi país, en Costa Rica, no había mucho desarrollo de la biología marina y la veterinaria era una carrera más que todo como para hombres, y solo había una universidad que daba ese curso. Entonces mi padre, que en paz descanse, me dijo, no, usted tiene que estudiar Derecho porque yo a usted le veo pasta de abogada. Y entonces yo le dije, pero papá, o sea, ¿por qué? Y me dice, de mis hijas, usted es la única que me escribe y me fundamenta por escrito, ¿por qué le tengo que aumentar la mesada? Tenía en su closet todos los documentos donde yo le justificaba por escrito por qué el tipo de cambio había subido o bajado. Me dice, todo lo que yo veo es una abogada nata. Entonces, yo le hice caso porque en aquella época los hijos le hacíamos caso a los papás. Totalmente, pero él descubre entonces la vocación de abogado en usted. Él vio en mí una vocación que yo misma no reconocía. Entonces, él me dijo, estudia Derecho y si después quieres estudiar otra cosa, perfecto. Entonces yo empecé en Derecho y a partir del tercer año de Derecho, que llevé ya Derecho Penal, conocí a un gran jurista que fue mi profesor de penal, el doctor Luis Paulino Mora. En ese entonces era magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Luego fue ministro de Justicia del gobierno de Oscar Arias, que era un gobierno que buscó captar a los mejores juristas para su gobierno, aunque no hubieran estado en política. Entonces, cuando él queda ministro de Justicia, él me llama por haber sido su exalumna y me dice, yo quiero que usted trabaje conmigo en el tema de prisiones. Y yo le dije, miren, me parece que ese es un tema que no me va a gustar. Y me dice, deme 6 meses de oportunidad y va a ver que sí. Y yo empecé con él y cuando yo empecé a conocer la realidad de las cárceles y el drama de las personas y las familias detrás de las cárceles, me metí totalmente de lleno en los derechos humanos y a partir de ahí un tema me llevó al otro. Luego se vino la crisis de los enfermos de VIH-Sida que no tenían acceso a medicamentos. Yo trabajé en el primer proyecto de ley para que tuvieran acceso a las medicinas y no fueran discriminados. Luego tuve la oportunidad de trabajar en el cambio que se dio cuando Costa Rica ratificó la Convención de los Derechos de los Niños y hubo que cambiar todo el código, hacer un código nuevo de niñez. Y yo estuve integrando el equipo del país que hizo ese cambio normativo. Posteriormente trabajé también materia indígena. Y tal vez el cambio más fundamental fue cuando a él lo nombran de ministro de Justicia, lo nombran magistrado de la Sala Constitucional
de Costa Rica, que era una nueva jurisdicción constitucional que se creaba al estilo de una corte constitucional, y me llama como su asistente. Y yo empiezo en una carrera completamente dedicada a derechos constitucionales que van de la mano con derechos humanos. Y una vez que yo hago mi carrera allí y entro a la academia, y cuando él muere repentinamente de una gripe, antes del COVID, por cierto, a mí me piden mis compañeras que me postule para ocupar su silla. Entonces yo concurso en el Congreso, en un concurso abierto, y quedo electa como magistrada de la Corte Suprema de Justicia en su lugar, lo cual para mí fue un gran honor. Totalmente. Y allí serví como magistrada titular de la Sala Constitucional, y en el 8º año, que era ya mi último año, podía optar por reelección. La presidenta de la Corte Interamericana, que en ese entonces era Elizabeth Odio Benito, que era una costarricense, hace un llamado a los presidentes de la región para que en los próximos jueces electos los presidentes postulen mujeres. Y el presidente de la República decide acoger ese llamado y me pide que acepte la nominación a la Corte Interamericana. A partir de ahí yo inicio otro concurso que es ante la OEA, y participo con varios países y quedo electa como jueza, y esa es la historia. Mi querida presidenta, ahí quiero destacar algo para nuestra teleaudiencia, que la elección de presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo hace la OEA, y lo hace a título personal. No es que representa a su país, sino que es el bagaje que tiene la persona y el profesional como profesional. Eso es algo muy importante de destacar. Sí, así es. De hecho, a mí me tomó por sorpresa porque nosotros veníamos saliendo de la pandemia, y durante la pandemia los gobiernos tuvieron que tomar decisiones restrictivas de derechos fundamentales, lo cual generó una mayor tensión con la Sala Constitucional en mi país. Entonces, a mí me tocó condenar varias veces en amparo al propio presidente que luego me nominó. Entonces yo le dije: presidente, que no hable de su parte nominarme después de que yo he sido tan dura con usted en mis fallos. Y se echó una gran risa y me dijo: no, yo considero que usted es la mejor mujer, la más capacitada para nominar a ese honroso cargo. Y entonces yo di ese paso al frente, porque además de que es lo que a mí me gusta y me mueve y mi vocación, mi país tiene una gran trayectoria en la Corte Interamericana, que me parece que además era mi obligación honrar ese legado de ya 45 años de varios costarricenses que han estado en el tribunal. Totalmente, mi querida presidenta. Presidenta, entre las funciones, o sea, recordamos a la audiencia que la Convención Americana de Derechos Humanos, mejor conocido como Pacto de San José de Costa Rica, Paraguay, es firmante. Está eso plenamente vigente. Tenemos, por suerte, la gracia de que hoy en día la presidenta y sus miembros estén sesionando en Paraguay, que es algo muy importante porque es simbólico. Yo creo que simbólicamente habla mucho y dice mucho de que Paraguay, en mi humilde opinión, señora presidenta, no puedo ratificar, pero en mi humilde opinión, que Paraguay está logrando y está tratando de hacer un cambio fundamental en su imagen con respecto a los derechos humanos. Pero bajo su perspectiva, querida presidenta, ¿cuál sería? No, definitivamente que es muy simbólico estar en Paraguay, precisamente por invitación del gobierno de la República. El presidente me visitó el tribunal el año pasado y nos hizo esta invitación, y también nos ratificó el interés del gobierno de mejorar la situación de los derechos humanos
A partir de ahí se da el contacto para esta visita, que además viene en un momento muy especial porque sería el 20 aniversario de cuando la Corte sesionó por primera vez fuera de San José. Y eso se convirtió en una política de la Corte. Fue con Paraguay en el año 2005 cuando la Corte dio sus primeras sesiones fuera de San José, para tener un mayor contacto con los estados y la sociedad civil, que la gente conozca en sitio, en terreno, el trabajo del tribunal, y aprovechar para tener contacto con la academia, también con las autoridades judiciales y de gobierno en terreno. Entonces, la Corte conoce casos, audiencias de casos, supervisión de cumplimiento de sentencias en audiencias privadas, participa en un seminario académico y tiene reuniones con la sociedad civil. Y eso se convirtió en una política de la Corte a partir de la primera experiencia de Paraguay hace 20 años, y ya hemos visitado 36, ¿verdad? 36 veces fuera del país en 18 países en periodo de sesiones. Y eso ha acercado el tribunal a la gente y a los estados. Y además a nosotros nos resulta muy necesario porque tenemos una retroalimentación más directa de nuestro trabajo. Totalmente, es como bajar el trabajo a piso, da mucho roce con la ciudadanía. Yo creo que todos los ciudadanos paraguayos están muy contentos de tenerlos acá, todos ustedes. Por lo tanto, yo creo que da una sinergia importante. Destaco, vuelvo a lo mismo. Es simbólico, pero es importante. Crea un lazo que dice, bueno, que Paraguay está mejorando, está yendo y vamos por buen camino. Felicito al presidente de la República que haya ido, tomarse la molestia de ir, visitarla, convencerla sobre todo de volver a Paraguay, es algo muy importante. Mire, volver a Paraguay no requiere mucho convencimiento, porque yo ya me he estado como enamorando de Paraguay desde la primera vez que vine, así que estamos encantados. Y como le decía, nosotros aprovechamos para reunirnos cuando sesionamos paralelamente con autoridades. Hemos tenido la posibilidad de hablar con el Senado, con la Corte Suprema y distintas autoridades. Y en todos los poderes del Estado puedo decirle que he visto una gran receptividad para avanzar en el tema de los derechos humanos y mejorar. Y eso permite que la función del tribunal se cumpla de mejor manera, porque nosotros somos un tribunal complemento de las autoridades nacionales, es decir, nosotros somos una jurisdicción subsidiaria y complementaria, y en ese sentido hay que trabajar autoridades nacionales con la Corte para poder lograr esos cambios. Y cuando hay esa voluntad en los tres poderes de la República, yo creo que eso es precisamente el fin que buscaba los que crearon la Convención Americana y la Corte como un tribunal de derechos humanos regional. Totalmente. Estimada Presidenta, para decirle a nuestra ciudadanía que los casos que están sesionando hoy en día en el país no son contra el país, vale eso aclarar que es un caso creo de Ecuador, uno de Argentina y uno de Brasil, pero no son casos contra el Paraguay ni mucho menos, y es como una forma de ir a otro país, bajar el trabajo a piso y rozarse con las autoridades. ¿Cuál fue la experiencia en Paraguay en estas sesiones? Mire, hoy ya hemos tenido audiencias privadas de supervisión de cumplimiento de sentencias, en unos casos de Paraguay, pero ya fallados. Y hoy tenemos la primera audiencia, que es en un caso de Perú, de una mujer que en la época de los hechos denunciados era una menor de edad de 17 años, indígena quechua, que alega haber sido violada por las autoridades del Estado y que no obtuvo reparación y justicia. Ese es uno de los casos. Mañana tendríamos el caso de un ex
miembro de la Corte Suprema de Justicia Argentina, que alega haber sido destituido irregularmente en un proceso político y habérsele suprimido su derecho a la pensión. Y luego tenemos un caso de Brasil, donde se alega que 96 bebés que fallecieron en una época determinada en una clínica privada fue por negligencia de fiscalización de las autoridades nacionales. Entonces, como verá, la gama de casos que ve la Corte Interamericana es muy amplia. Sí, totalmente amplia. De todas las materias y de todos los tipos. Pero usted 2 veces ha dicho que la Corte baja y viene y no baja. La Corte nuestra es una Corte, como dice el secretario, de toga y mochila. Nosotros no solo estamos en el estrado, estamos en el terreno con la gente hasta en los lugares más recónditos de nuestra región. A mí me ha tocado estar en la Amazonía brasileña a muchas horas de vuelo y caminando por la selva para llegar a una población indígena que no puede llegar al tribunal, o haciendo inspección in situ, en terreno. Nosotros hacemos muchas diligencias, por eso decimos con mochilas. ¿Sí? Perdón, Presidenta, me sorprende porque eso no sabía. O sea, me quedo gratamente sorprendido porque no sabía que la Presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos va hasta el lugar si la comunidad más vulnerable no puede llegar a la Corte. Y bueno, tengo que decir que eso lo hacemos gracias a la cooperación europea, porque el Fondo de Financiamiento de la Corte no tiene para eso, pero tenemos una cooperación internacional con la Unión Europea y varios países de Europa que permite que el tribunal se traslade a terreno para hacer diligencias judiciales. Y precisamente me tocó, yo diría, la experiencia más impactante que he tenido como jueza de derechos humanos es visitar al pueblo Yanomami en la selva amazónica brasileña. Para eso fui con el entonces juez Ferrer MacGregor de México, que recién dejó el tribunal, una delegación de la Secretaría, la Comisión Interamericana y una delegación del Estado brasileño. Para eso, para que vean lo lejos, nos tocó volar 5 horas a Brasilia, de Brasilia a Boavista, que es el estado donde está esa región, otras 4 horas, más 2 horas en Cessna Caravan, más 1 hora caminando por la selva para llegar al Palenque, donde todas las líderes y lideresas del pueblo Yanomami, que son de varias lenguas, se reunían con la Corte para expresar lo que les está pasando por la minería ilegal en su zona, que está contaminando con mercurio sus fuentes de agua y comida y que está causando que muchos niños mueran de inanición, que se agraven las condiciones de salud de los adultos mayores, porque donde no hay fuentes de comida la gente está muy desnutrida. También cuando la malaria los pica, ya no solo los enferma, sino que los mata. Estamos hablando de un grupo indígena que tiene un territorio del tamaño de Portugal y están paulatinamente siendo exterminados por la minería y la utilización ilegal del mercurio, porque es ilegal. Exacto. Y ellos no son poblaciones que siembran, entonces viven de la comida que a su vez se alimenta de los ríos que están contaminando. Entonces, la situación es muy crítica. La Corte tiene una competencia que se llama medidas provisionales, que son en aquellos casos urgentes donde puede haber un daño irreparable. En este caso se solicitaron medidas provisionales y entonces la Corte en tiempo real tiene que ir, ya no cuando un caso viene muchos años después, sino en el momento de los hechos, a intervenir. Y como esos pueblos no pueden ir a la Corte, nosotros fuimos a ellos y para eso tuvimos que tener procesos de vacunación y revisión
de sus autoridades antes de ir allá, y también una preparación importante para nosotros tampoco no contagiarnos con malaria, fiebre amarilla, que la vacunación es obligatoria en esa zona. Y fue una experiencia muy linda y la verdad que tener la oportunidad de estar directamente con pueblos indígenas recibiendo la prueba en el lugar, con la colaboración desde luego de las autoridades brasileñas, ha sido ver en pleno el funcionamiento de la razón de ser de este tribunal. Y a partir de allí el gobierno del presidente Lula ha adoptado una serie de medidas para cumplir con las medidas provisionales dictadas por la Corte. El Tribunal Supremo Federal de Brasil, al que también visitamos durante esta visita, también se ha involucrado ya con sus competencias a dictar medidas de parte de ellos, y ahí es donde uno puede ver cómo se complementa la justicia internacional con la justicia nacional. Mi querida presidenta, quiero aclararle, estimada audiencia, que estamos grabando en diferido por la agenda y por la venida del viaje de nuestra invitada, pero debemos ir a la pausa y ya volvemos. Seguimos nuestro programa Legalmente Hablando con la presencia de la presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estimada presidenta, ¿cuáles son las funciones de la Corte? Bueno, la Corte Interamericana es un tribunal regional de derechos humanos. Hay 3 en el mundo. El europeo para la región Europa y anexos, el Tribunal Africano para toda la región africana, y está el Sistema Interamericano para la región nuestra, y está compuesta de 2 órganos principales de la OEA, que son la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana. La Comisión tiene varias funciones, una de las cuales es fiscalizar la situación de derechos humanos en los países y recibir quejas o casos cuando las autoridades nacionales de un país no han podido atender una situación, y ellos deciden en qué casos le mandan esos casos a la Corte para que la Corte los resuelva contra el Estado. Y la Corte tiene ya 45 años de funcionamiento, es el tribunal encargado de velar por la aplicación de la Convención Americana de Derechos Humanos para los países que la han ratificado, y tiene 3 tipos de competencias: conocer peticiones y los casos cuando la Comisión se los manda, casos contra estados, como los que le mencioné, sí, de la niña esta de Paraguay, de Perú, o los bebés de Brasil. Sí, el caso de las medidas provisionales en situaciones urgentes donde puede haber un daño irreparable, como el que le mencioné ahora de la población Yanomami, y que tenemos también de todo tipo para proteger operadores de justicia en Centroamérica, tenemos muchos casos. Y la tercera función que nosotros tenemos es la de conocer opiniones consultivas, que son opiniones que pueden mandar los estados o cualquier órgano de la OEA a la Corte sobre cualquier tema que tenga que ver con la aplicación de la Convención Americana. Y en eso tenemos un enorme desarrollo de temas que van desde la libertad de expresión y prensa, la famosa OC 585, que por cierto cumple ya 40 años, que cambió toda la forma en que los tribunales constitucionales y judiciales interpretan y aplican la libertad de expresión y de prensa. Tenemos en materias como asistencia consular y más recientemente una opinión consultiva sobre los efectos del cambio climático y las obligaciones de los estados frente a este fenómeno. También el año pasado conocimos sobre un nuevo derecho que se reconoce, que es el derecho al cuidado, a cuidar y a ser cuidado. Y tenemos en curso de discusión
una opinión consultiva sometida por el Estado de México sobre cuáles son las obligaciones de los estados frente a las empresas que producen y distribuyen armas, que es un tema muy grande en la región entre México y Centroamérica, que con el crimen organizado está afectando, digamos, la falta de trazabilidad de las armas y una serie de situaciones. Tenemos también planteada una opinión consultiva de Guatemala sobre si existe un derecho a la democracia y cuál es el contenido de ese derecho de acuerdo a la Convención Americana. Entonces tenemos esos tres tipos de competencias: conocer casos, medidas provisionales y opiniones consultivas. Mi querida presidenta, si podemos desglosar, y te cuento, mi querida presidenta, tenemos un público que no son colegas, entonces este tiene que ser, como yo siempre digo, en un castellano muy simple. Cuando hablamos de la parte contenciosa de juzgar, ¿cuál para vos es un caso emblemático que haya tenido la Corte en su momento, que ya esté juzgado, por supuesto, que haya sido para vos uno de los más emblemáticos? Bueno, pero son muchos. Son muchísimos, pero el que más a vos te haya tocado, por así decirlo, son todos, la mayoría son muy sensibles, son contra los derechos humanos, son casos sensibles, pero uno que a vos te haya tocado, que digas, este es un caso emblemático, o dos o tres también, si querés, por supuesto. Bueno, en opiniones consultivas, definitivamente, la OC 585 cambió mi país totalmente, porque en ese entonces, para usted poder opinar en un programa o dirigir un programa, tenía que ser un periodista colegiado y licenciado en el Colegio de Periodistas. Y eso restringía mucho la libertad de expresión. Cuando vino esa opinión consultiva, dijo, no se puede obligar a la gente para poderse manifestar en los medios de comunicación que esté licenciado. Eso cambió todo el panorama de la relación de la libertad de expresión y prensa del país, y cambió, yo diría que la historia, y a mí me tocó vivir ese cambio, ¿verdad? Y cómo evolucionó, el impacto que tuvo y cómo esa OC moldeó toda la jurisprudencia constitucional. Eso se podría decir también, presidenta, que tuvo mucha influencia de la parte tecnológica, creo yo, porque estaban los desafíos tradicionales y después los desafíos que vienen ya con la tecnología, porque hoy en día cada persona que tiene prácticamente un aparato celular puede opinar libremente y en varios casos ya sin necesidad de que haya alguien que tenga que repercutir como una cadena televisiva, ya simplemente se vuelve viral por las redes sociales. Entonces son desafíos nuevos, ¿sería así? Sí, ahora viene una nueva etapa donde me parece que los estados van a plantear cómo es esa libertad de expresión frente a las nuevas tecnologías, y eso incluye el reto de la inteligencia artificial, ¿verdad? Que va a impactar todos los derechos humanos, incluido el de la libertad de expresión, y sobre el cual yo creo que la región tiene uno de los retos más grandes, es cómo abordar con una perspectiva de derechos humanos esos grandes cambios. Totalmente. Presidenta, hablando de inteligencia artificial, ¿cuál es tu concepto con respecto a que la inteligencia artificial en algún momento pueda ocupar el cargo de juzgador o juez? Bueno, yo creo que la inteligencia artificial va a impactar todas las áreas de trabajo. Y esa es una gran preocupación que yo tengo, porque va a desplazar al 80% de la fuerza laboral del mundo. Yo creo que sí, coincido en eso. Y la preocupación es de qué va a vivir la gente y qué va a pasar cuando se haga ese desplazamiento si no hay una transición y una regulación legal desde el punto de vista de los derechos humanos de esa transición. Y definitivamente la judicatura va a ser impactada, pero hay casos, hay distintos tipos de cargos de judicatura, ¿verdad? La que podría ser mecánica, que es, para darle un ejemplo, la de cobros, si alguien pagó o no pagó, claro, un pagaré. ¿Cómo hacemos con el sesgo del juzgador, por así decirlo también? Eso es lo que es muy mecánico, pues podría ser prácticamente sustituida, pero la labor del juez no es aplicar mecánicamente la ley. Hay una parte de interpretación
y de valoración, que habría que ver si eso se puede sustituir por inteligencia artificial. Yo pienso que no. Y usted lo puede ver, y para eso las audiencias son en vivo, para recibir la prueba del testimonio. Usted puede ver los hechos en un papel y cambia totalmente cuando está en la audiencia y puede repreguntar y preguntar y demás. Y yo creo que todavía estamos lejos de poder sustituir la labor interpretativa del juez por inteligencia artificial, pero sí, yo creo que un aspecto positivo de la inteligencia artificial es que va a permitir abordar grandes volúmenes de trabajo a hacer más eficiente la justicia, ¿verdad? Por ejemplo, a mí me tocó verlo en Argentina, como en la Fiscalía, un programa, si todos los días hay, no sé, 100 robos en Buenos Aires, entonces lo que antes un fiscal duraba en digitar y tomar datos en 1 hora lo reduce a 5 minutos, ¿verdad? Porque entonces ya con solo darle, se le pone robo tal y ya carga todo digamos la plantilla, el machote, solo hay que el operador jurídico lo que hace es revisar los aspectos diferentes, el nombre, el número de cédula, pero ya la calificación legal y todos esos aspectos ya viene como armado. Entonces creo que en un aspecto positivo, y vengo llegando de un seminario en la Universidad de Yale donde se tocó ese tema, en un aspecto positivo puede ayudar a mejorar la eficiencia de la justicia, pero yo no creo que sea sano para la humanidad que la inteligencia artificial tome las decisiones finales y de interpretación y aplicación de la ley. Hay un montón de aspectos humanos, por ejemplo, en la declaración de una violación de una mujer que no puede captar una máquina. Totalmente, no. Yo la también, sinceridad, claro. la empatía, una serie de cosas que no. Pero lo que sí es que esta región se va a enfrentar a 2 grandes desafíos de derechos humanos en los próximos 10 años, que son los efectos del cambio climático, que ya los estamos viviendo, pero sabemos que va a haber un desplazamiento y migración climática muy grande en la región, de millones de personas, y al mismo tiempo los efectos del desplazamiento laboral de la inteligencia artificial. Y esos temas se deberían estar en la agenda central de todos los estados de la región y de la propia Organización de Estados Americanos, y no están teniendo la prioridad que deberían tener, porque el impacto va a ser masivo sobre millones de personas, y ya en nuestro tiempo de vida nosotros nos va a tocar vivir ese impacto sin que nosotros estemos preparados jurídicamente para eso, ni en las legislaciones nacionales, ni en el ámbito internacional. Europa apenas está teniendo este tipo de discusiones, pero sin instrumentos con fuerza vinculante, y nuestra región está totalmente ayuna de estas discusiones, que son los más graves problemas de derechos humanos que vamos a enfrentar, no le digo que en el futuro, sino en el futuro inmediato. Totalmente. Amén de eso, mi querida presidenta, yo desde mi punto de vista, humilde punto de vista, en una charla con el ministro de la Corte, Víctor Ríos, justamente estábamos hablando de un derecho fundamental como la dignidad humana y la aplicación de la ley. ¿Cómo queda cuando vos ves que no están armónicos? O sea, ¿qué haces con eso? Bueno, en cada caso concreto, ese es el trabajo de los jueces y juezas, es precisamente que ante un caso donde se viene reclamando que la ley no está acorde con los postulados de la dignidad humana, que no permiten, por ejemplo, la discriminación en un instrumento internacional o en la propia Constitución, el juez o jueza le toca esa aplicación. Le voy a dar un ejemplo que me tocó como jueza constitucional de mi país, y es que las mujeres reclamaban que sus derechos políticos estaban siendo violados por la forma en que se elegían, se postulaban los elegibles para el cargo en el Congreso, y que la ley no estaba acorde con
Convención Americana ni la Convención que prohíbe la discriminación contra la mujer. Entonces, se hizo una interpretación del Código Electoral que favoreció la participación de las mujeres en la política porque las estaban poniendo en el último lugar de la lista de elegibles y la Corte dijo, no, usted tiene que ponerlas en sistema trenza, ¿verdad? Hombre, mujer, en lo vertical y en lo horizontal, hombre, mujer. Entonces, por ejemplo, si Costa Rica tiene 7 provincias y usted encabeza la lista de diputados de San José con hombre, la de Alajuela, que la otra provincia tiene que ser con mujer y así sucesivamente. Y eso cambió la historia política de Costa Rica al punto que ahora el Congreso pasó de tener un porcentaje de menos del 30% al 49% de mujeres en puestos de elección popular. Este es un ejemplo de interpretación para acorde a la dignidad de las personas y con principios de equidad, paridad e igualdad. Mi querida Presidenta, cuando hablamos de la supervisión de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿cuál es el protocolo? ¿Cómo se sigue? ¿Cómo se hace que se cumplan esas sentencias? ¿Cuál es el mecanismo? Bueno, en principio hay que tomar en cuenta que los estados que participan de la competencia contenciosa de la Corte lo hacen 20. Y lo hacen voluntariamente. Sí, son todos firmantes, igual que Paraguay. Eso quiere decir que se comprometen de buena fe a cumplir con las sentencias de la Corte y con los postulados de la Convención. Entonces, una vez que se notifica al Estado que ha violado los derechos humanos en un caso particular y cuáles son las medidas de reparación, hay un plazo que se le da al Estado para que el Estado lo vaya cumpliendo. Y luego se hacen reuniones, audiencias de supervisión de cumplimiento, que generalmente son privadas, para ir viendo esos avances. Y entonces hay un equipo en la Corte Interamericana, toda una sección de supervisión de cumplimiento de sentencias que está agendando estas audiencias y que está constantemente recibiendo los informes de los estados sobre el cumplimiento parcial o total de medidas de reparación. Hay que tomar en cuenta que estas medidas son muy variadas, desde indemnizar el daño material, que es el menor de los problemas, publicar la sentencia, pedir perdón, que son medidas de satisfacción, y eso a las víctimas les resulta muy importante cuando un Estado reconoce que no debió haber asesinado a su familiar y que eso no estuvo bien. Y también hay medidas estructurales como son el cambio de leyes y normativa para que no se vuelvan a repetir esas violaciones de derechos humanos que se llaman medidas de no repetición. Esas tardan más precisamente porque hay que ir a hacer los cambios legislativos a los congresos. Al país de origen. Al país de origen. Entonces, por ejemplo, en el caso Leguizamón Sabán de Paraguay, se dictaron una serie de medidas donde ya el Congreso tiene planteadas posibles reformas legales para la protección de periodistas. Y entonces la Corte lo que hace es que visita a los estados, en esas audiencias se reúne con el Estado, con la Comisión y las víctimas para ver cuáles son los avances de los casos en audiencias normales de trabajo. Y eso es lo que permite que se vaya avanzando en el cumplimiento de la sentencia. Excelente, estimada Presidenta. Debemos ir a la pausa, pero ya volvemos. Seguimos nuestro programa Legalmente Hablando con la Presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estimada Presidenta, cuando hablamos de patrones o tendencias de algunos tipos de casos en los últimos años que estuvieron puestos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿podemos tener algún común denominador?
tipo que este tipo de casos son los más denunciados. Bueno, nosotros tenemos varios tipos de casos. Está el bloque que tiene que ver con los abusos de autoridad, ya sea de los ejércitos o la policía, donde eso termina en desapariciones forzadas, tortura o ejecuciones extrajudiciales, masacres de pueblos enteros, como ha sido el caso del Mozote en El Salvador, que es un caso muy dramático. Luego está el bloque que tiene que ver de casos de discriminación en sí, contra distintos tipos de población, discriminación de pueblos indígenas, o de mujeres, o de personas LGTBIQ+, o por motivos raciales, por ejemplo. Y luego está el bloque de otros derechos también económicos, sociales y culturales que tienen que ver con temas ambientales. Y también hay otro bloque que yo diría que son temas que tienen que ver con democracia, que tienen que ver con la protección de periodistas, defensores de derechos humanos, independencia judicial. Entonces nosotros tenemos esa gran gama de... Es muy vasta muy vasta. Lo que es, como para decir, hay un común denominador. Hay un común denominador en cada uno de estos bloques, pero no para todos los bloques. Y en el caso de las personas más vulnerables, como las mujeres, niños, ¿cuál es el rol de la Corte con respecto a eso en materia de prevención, si se podría decir? Bueno, primero restablecer la dignidad en el caso concreto, es decir, aplicar la norma que por acción o omisión de la Convención Americana se violó, y en las medidas de reparación sí, que son integrales, se le dice al Estado una gran gama, dependiendo del caso concreto, entre ellas las medidas de no repetición. Cuando usted me dice de prevención, bueno, en las medidas de no repetición lo que se busca es prevenir que ese tipo de casos no vuelva a suceder. Entonces, cuando tenemos un caso de restitución de menores, como es el caso Córdoba versus Paraguay, que tardó más de 18 años cuando ya se resolvió el tema, el menor de edad ya era mayor de edad. El tipo de medida es: Estado, por favor, repare la legislación para que esto se pueda agilizar. Ayer vimos en la audiencia y en la sesión en el Congreso cómo ya la ley para reparar eso que ordenó la Corte ya se dictaminó. Y eso es una medida, un buen ejemplo de una medida de cumplimiento de reparación que además busca prevenir que otros menores, niños, pasen, digamos, ese tipo de procesos que se dio en ese caso concreto. Y en referencia, estimada Presidenta, a los pueblos ancestrales o los pueblos indígenas en Paraguay, ¿cómo vos lo viste? Bueno, yo veo avances importantes en la titulación de tierras, en la construcción de caminos, de vivienda y luego la reparación económica ordenada ya se ha cumplido en los 3 casos paraguayos. Entonces sí se ven avances importantes y sobre todo se ve la voluntad del Estado seguir caminando para lo que hace falta por cumplir. Estimada Presidenta Nancy Hernández López, un placer haber compartido con usted y te quiero pedir, Presidenta, antes de que termine nuestro programa, un pequeño mensaje para nuestro pueblo paraguayo. Bueno, querido Paraguay, tienen un lugar maravilloso, son una gente maravillosa y se merecen vivir en paz y armonía, y ese camino solo se da en democracia, en libertad y con respeto a la dignidad de todas las personas. No dejen de luchar por eso nunca, porque van por buen camino. Muchas gracias, estimada Presidenta. Un honor, muchas gracias. Estimada teleaudiencia, nos vemos el próximo domingo a las 21 horas.